Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de algunas complicaciones de los adultos mayores cuando están postrados en cama por alguna razón y algunas sugerencias que como cuidadores tenemos que tener. Como cuidadores tenemos que tener las sugerencias de, por ejemplo, cuando estemos cuidando a un adulto mayor, tener en cuenta que no se automediquen. El adulto mayor habitualmente tiene lo que se llama la polifarmacia. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo tienen el remedio, la medicación, el medicamento que les da el médico y a su vez tienen determinados fármacos lo que hacen es justamente se los recomendó o los tomó alguien conocido, un amigo, un familiar, y ellos ante esa situación lo siguen, lo toman, ¿sí? No toda la medicación es para todos, por eso uno cuando tiene algún inconveniente de salud va al médico y el médico medica de acuerdo a cada patología. Por ejemplo, algo muy común que tienen los adultos mayores es dolor por determinadas cosas. Entonces toman sí, el medicamento que les da su médico y a su vez toman alguno que les recomendó algún amigo. Y por ejemplo, el diclofenac, que es muy conocido, tenemos diclofenac sódico y potásico. ¿Sí? Si ese adulto mayor es hipertensión arterial es una enfermedad crónica, que lo vamos a ver la clase que viene, que es la elevación de la presión arterial por arriba de los valores normales. Entonces, ese adulto mayor para el dolor puede tomar un diclofenac que es potásico, ¿sí? Pero no puede tomar un diclofenac sódico, porque justamente ese diclofenac sódico es el que le va a elevar la presión arterial. Entonces, para cada paciente hay una situación diferente y basándonos en eso, tenemos diferentes fármacos. Hay algunos que no se pueden mezclar con otros, por ejemplo. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Motivo por el cual tenemos que saber muy bien la medicación que toma nuestro paciente para así no cometer errores de medicación que son en los adultos mayores habitualmente toman lo que les recomendó el médico, lo que toma un amigo y lo que toma el sobrino o un familiar. Y eso no se debe hacer. Por otro lado, tienen que tener una buena alimentación, tienen que hacer de 4 a 6 comidas, dependiendo cada situación. ¿Por qué digo esto? Porque si es un paciente diabético, habitualmente le dan colaciones, entonces termina haciendo 6 comidas, que también lo vamos a ver cuando veamos diabetes. Después tenemos la ingesta de líquidos. El adulto mayor no toma líquidos, ¿sí? Pierde la sensación de tener sed, motivo por el cual eso es un problema, sobre todo en verano, porque pierden líquidos y electrolitos por diferentes vías, que también ahora les voy a mencionar, y no tienen la sensación de tomar agua. Por otro lado, tienen que tener cuidado con el exceso del alcohol y el tabaco, que son dos factores de riesgo que los podemos modificar. Significa que un día decidimos no consumir más alcohol o no tener el hábito de fumar. Sí, que tanto el alcoholismo como el tabaquismo son dos factores de riesgo, ¿sí? Que los podemos modificables en este caso. Otra de las cosas que el adulto mayor puede llegar a tener cuando tiene un tiempo prolongado en la cama o está 2 o 3 días y es sensible porque tiene la piel sensible, ya les digo, por la falta de movilidad o por justamente el déficit de líquido, son las úlceras por decúbito, ¿sí? Las úlceras por decúbito son lesiones en la piel, hay diferentes grados. Yo ahora les voy a pasar unas láminas de algunas patologías para que ustedes tengan, que son muy didácticas. Y el cuidador hace la prevención de esas lesiones. ¿De qué manera? Bueno, fundamental la higiene. El paciente tiene que estar siempre limpio y bien seco. Cuando nosotros hacemos un tendido de cama, tiene que estar la sábana bien estirada, sin pliegues. Los pliegues lastiman la piel. Poner abundante crema, sí, en el cuerpo, con pequeños masajes, así estimulamos la circulación y evitamos justamente estas úlceras por decúbito. Cuando tenemos un paciente que va a estar por un tiempo prolongado en cama, lo que pedimos es un colchón antiescaras.
El colchón antiescaras se debe colocar desde el día 1 para evitar justamente estas lesiones, estas úlceras por decúbito. Bueno, les dije la higiene, el tema de las cremas y demás, y sobre todo la rotación cada 2 horas, ¿sí? De un costado, del otro, eso es fundamental. Y lo que también les sugiero, entre las rodillas, entre pierna y pierna, en el medio entre las piernas, de ponerle una almohadita cuando está de costado. ¿Por qué? Porque muchas veces con el tema de que también adelgazan mucho, los huesitos se rotan y ahí también se forman escaritas, ¿sí? Entonces, cuando los tenemos de costado, ponerle una almohadita entre las piernas, a la altura de las rodillas, ¿sí? Entre las piernas, para que no se toque rodilla con rodilla. Y lo mismo en los pies que en los talones. Cuando nosotros lo damos vuelta de un costado, ¿sí? Que el paciente está lateralizado, le ponemos esa almohadita en las rodillas, una almohadita chiquita tiene que ser, y en los pies, ¿sí? Para que no se rocen los pies ni las rodillas. Son las zonas de apoyo del adulto mayor. Cuando el paciente lo tenemos boca arriba, ¿sí? Lo que tenemos que evitar que apoye son los talones, porque son escaras muy comunes en los talones. Yo después les voy a pasar fotos de escaras también, de diferentes grados. Eso lo va a medir el enfermero y la curación la va a hacer el enfermero. Es un trabajo de enfermería, pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta es justamente la prevención de escaras, ¿de acuerdo? Y la hidratación también es importante. Cuando hablamos de deshidratación, hablamos del déficit de líquido, ¿sí? El adulto mayor, como les mencionaba antes, no tiene la sensación de tener sed. La deshidratación ocurre en invierno y ocurre en verano, pero es una enfermedad propiamente o más desarrollable en el verano. ¿Por qué? Porque de repente transpira, no ingiere líquidos y eso le provoca a tener un déficit de líquido, ¿sí? Producto de que cuando transpira no repone con agua los líquidos. Entonces ahí hay que ofrecerle más seguido que en invierno. ¿De qué manera? En forma de jugo de compota, agua, jugos, tratar de estimularlo con algo. En el caso que el paciente no sea hipertenso y pueda consumir sal, ¿sí? Sodio, quizás implementarle un poco más de sodio para que el sodio le haga tener un poco más de sed. Entonces de esta manera tenemos ese pequeño truco que podemos implementar. La deshidratación también ocurre cuando el paciente, el adulto mayor, tiene vómitos o diarrea, que en ellos es bastante común en esto porque, bueno, a su vez se suma el colon irritable en muchos adultos mayores, o también por la ingesta abundante de medicación que tienen. Entonces es algo muy común. Cuando tenemos un paciente con diarrea, vamos a medir el tema de si está deshidratado o no por la lengua, ¿sí? La lengua se pone áspera y seca cuando están deshidratados. Cuando una deshidratación es muy severa, grave, en los adultos mayores, pueden hasta perder la noción del tiempo, se empiezan a desorientar y hasta se producen desmayos, ¿sí? Motivo por el cual la deshidratación puede llegar a ser un cuadro muy grave en ellos, ya que pueden hasta perder la conciencia, ¿sí? Lo que tienen es un déficit bastante grande de líquidos cuando se produce eso. Y la única manera que tengo para revertirlo es una internación. Estos pacientes requieren una internación, se le coloca un acceso venoso periférico, el famoso suero que ustedes conocen, se le coloca un suero y se los hidrata en forma endovenosa. ¿Por qué no manual? Porque es tan grande el déficit que tiene de líquidos que tendríamos que estar dándole líquidos, mucho líquido, para que el adulto mayor responda. A ver, imagínense una planta con 35 grados de temperatura, si yo no la riego durante 3 o 4 días, ¿qué pasa? Se marchita. Bueno, el adulto mayor también le pasa eso. Empezamos a tener la piel muy seca, ¿sí? Muy arrugada, más arrugada de lo que habitualmente la tienen por el propio del envejecimiento.
Y en ese caso necesita una internación, ¿sí? Para que lo evalúen. Y en muchos casos las deshidrataciones terminan descompensando cardiológicamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y eso les produce justamente una de las complicaciones muy comunes en los adultos mayores que requieren internación, con lo que conlleva a una internación en un adulto mayor, ¿no es cierto? Que bueno, ya saben que se desorientan y que no quieren a veces internarse y que se quieren sacar todo el suero o lo que le pongan. Entonces eso hay que tratar de evitarlo. Como cuidadores domiciliarios tenemos que estar muy alertas de las deshidrataciones. Les olvidaba decirles que muchos tienen incontinencia urinaria. Eh, la, la gran parte, o sea, en un 80% sufren de algún tipo de incontinencia urinaria. ¿Qué significa esto? Que no contienen esfínteres, ¿sí? Y que no pueden llegar al baño o que pierden pequeñas cantidades de orina. Tenemos incontinencia urinaria y tenemos incontinencia fecal. En ese caso, cuando hay incontinencia urinaria, el adulto mayor se niega bastante a tomar líquidos porque no quiere estar cambiándose a cada rato o porque tiene que salir y no quiere mojarse en la vía pública y demás. Entonces también dejan de tomar líquidos cuando tienen incontinencia urinaria. Esto es otro dato que me olvidé de darles en el video anterior. Cuando hablamos de hipotermia, hablamos de la temperatura corporal por abajo del nivel normal. ¿Sí? La hipotermia, cuando hablamos de hipo, ¿sí? Hablamos de bajo. Y cuando hablamos de hiper, hablamos de alto. Por ejemplo, recién yo les mencioné hipertensión arterial. Significa que la presión va a estar por arriba del valor normal. Cuando hablamos de hipotermia, es bajo. ¿Sí? La hipotermia es cuando tienen menos de 35 grados o 35 grados, el cuerpo lo tienen muy frío, motivo por el cual ellos mismos piden estar en la cama, empiezan a temblar de frío, empiezan con temblores y la única manera que tenemos de revertir esa hipotermia en un domicilio, porque no regulan bien la temperatura, ¿sí? En los adultos mayores, es abrigarlos, es sobreabrigarlos. Con una frazada lo vamos a ir abrigando hasta que se le pase. También podemos darle alguna infusión caliente, motivo por el cual la hipotermia es reversible en un domicilio en la mayoría de los casos. Cuando vemos que no levanta la temperatura, que el paciente está temblando y que pasó una hora y el paciente le sigue bajando la temperatura, tenemos termómetros, diferentes tipos de termómetros que en los domicilios debería tener uno por paciente. Entonces ahí ya tendríamos que llamar al médico para evaluar a ver por qué es que está pasando esta situación, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el adulto mayor no regula la temperatura y los niveles de temperatura en 35,2, 35,5 son normales, ¿sí? Lo que no es normal son por abajo de 35, que es hipotermia. A esto le vamos a sumar la caminata diaria, lógicamente, en el caso que un paciente pueda hacerlo, vamos a sugerir la caminata diaria, por lo menos 30 minutos. Una buena relación con la familia, vamos a tener que, si es que no la tienen, vamos a tratar de favorecer una buena relación con la familia. Bueno, la buena alimentación, que es fundamental, las horas de sueño y de descanso, que también le va a dar mejor calidad de vida al adulto mayor. Esto lo van a tener en la página 36, ¿sí? Después, otra de las cosas que es importante que hagamos como cuidador domiciliario es el tema de la recreación, ¿sí? Habitualmente están mucho tiempo en el domicilio sentados en la televisión. Entonces, a ese adulto mayor lo que vamos a sugerirle y vamos a implementarle es otro tipo de actividades. Por ejemplo, lectura de diarios. Eh, Otro ejemplo que se me ocurre es el tema de los juegos de mesa, que así no tienen que hacer demasiada actividad física, ¿sí? Otra de las cosas
algún juego que les desarrolle un poco la parte cognitiva, que los haga pensar. Por ejemplo, el Tutti Frutti, que todos sabemos jugar, ¿sí? Eso los hace pensar de alguna manera y se entretienen bastante. Bueno, juegos de cartas, ¿sí? Juegos de mesa, como dijimos. Muchos adultos mayores o las señoras les gusta hacer manualidades. Eso también. Bueno, a algunos les gusta ver algún tipo de tema de partidos de fútbol, si son señores, que quizás podemos hacer alguna actividad, podemos recordar, hacerlos recordar, por ejemplo, algún mundial de Argentina, qué se acuerdan de ese mundial, qué estaban haciendo, si estaban trabajando, si pudieron ver los partidos, y de alguna manera llevarlos a esa actividad, en el caso que les guste el fútbol, ¿no? Hay algunos que no les gusta otro deporte. Entonces es importante que implementemos actividades con ellos para que no estén todo el tiempo mirando la tele. Yo también sugiero que con el tema de la alimentación les pregunte qué quieren comer, qué les gusta comer. Esto sobre todo en las primeras veces que vamos al domicilio. Así nosotros sabemos qué hacer, si están en condiciones, lógicamente, que colaboren, por ejemplo, con la alimentación. Ahí tenemos que tener en cuenta los accidentes domésticos con respecto a la cocina, mantenerlos alejados de la cocina. Si, por ejemplo, necesito que pelar una papa, llevarlo a otro ambiente para que no estén en la cocina o alejados, sí, de la cocina, para evitar después un accidente doméstico. Y todas esas sugerencias y todas esas cosas, actividades que podamos hacer para mejorarles la vida diaria y la calidad de vida. Y implementarles el hábito de la comida saludable y de ingesta de líquidos, ¿sí? Por último, les voy a mencionar la constipación. La constipación justamente es cuando el adulto mayor no puede movilizar intestinos. En un paciente que está en cama, lógicamente les cuesta muchísimo más porque no tienen movilidad, el intestino no funciona al no tener movilidad el paciente, motivo por el cual a su vez también no tienen demasiada ingesta de líquidos y no favorece la digestión eso. Entonces, la ingesta de líquidos también en este caso es fundamental para evitar la constipación. En este caso lo que hacemos es lo siguiente, reforzamos con fibra y con verduras y con frutas la dieta de estos pacientes que tienen constipación. Y seguramente para evitar la constipación y no llegar a tener un bolo fecal, un bolo fecal es la acumulación de materia fecal, se hace justamente un bolo, una pelota y no los deja evacuar intestinos. Eso es una patología grave en los adultos mayores, ya que los tienen que derivar habitualmente para realizar lo que se llama un enema de Murphy, ¿sí? Es un enema que se hace con goteo lento y la hace enfermería, ¿sí? Lleva una determinada cantidad de elementos para que el paciente pueda movilizar intestinos, motivo por el cual tenemos que evitar justamente que el paciente tenga un bolo fecal. ¿De qué manera? Implementando justamente, mismo en la cama, la movilidad de las piernas, ya que no se puede quizás levantar, pero quizás sí mover las piernas en la cama de un lado y del otro, eso lo puede ayudar también. La ingesta abundante de líquidos, el tema de la dieta es fundamental, reforzar con fibra y con verduras, como les dije. También hay que evaluar la necesidad y la dieta que tiene cada paciente. Y también lo que a veces sugiere el médico es un laxante en forma permanente para evitar justamente el bolo fecal y que el paciente no termine internado. Entonces todas esas cosas las va a evaluar el profesional médico a la hora de tener un paciente con constipación para no llegar a un bolo fecal, que es una complicación aún mayor. Bueno, creo que no me olvido de nada. La clase que viene vamos a ver enfermedad de Parkinson y hipertensión arterial, como les dije antes. Ahora les voy a mandar una actividad, bueno, si tienen alguna duda me avisan y también les voy a mandar las laminitas que tengo para que ustedes tengan más información sobre esto. Cualquier duda que tengan me avisan y los que deben trabajos prácticos me los van enviando, así por favor no se atrasan. Y bueno, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.